Can Yaman por fin habla. La verdad sobre Demet Özdemir que te va a dejar de piedra, así que prepárate para el salseo de hoy. Madre mía, el bombazo que ha soltado Can Yaman. Después de tanto silencio, de tantas especulaciones, de estar todos con el alma en vilo preguntándonos qué pasaba entre él y Demet Özdemir, el turco ha decidido abrir la boca. Y os digo una cosa, lo que ha contado, baf, vais a flipar. Ya sabéis que la historia de Can y Demet siempre ha sido un torbellino. Desde que se conocieron en el rodaje de Erkencikus, se rumoreaba que algo más que una amistad surgía entre ellos. Las miradas, los gestos, las escapadas juntos, todo apuntaba a romance. Y cuando confirmaron su relación, el mundo se volvió loco. Eran la pareja del momento, los reyes de la televisión turca, y las redes sociales ardían con cada foto que subían. Pero como todo lo bueno, o lo que parece bueno, a veces tiene un final inesperado. De repente silencio. Empezaron los rumores de ruptura, que si discusiones, que si incompatibilidad de horarios, que si, un sinfín de cosas. Y ahí empezó la guerra de especulaciones. ¿Por qué lo habían dejado? ¿Quién había dado el paso? ¿Había segundas personas? Lo cierto es que ninguno de los dos soltaba prenda. Can siempre tan reservado con su vida privada, y Demet, que tampoco es que se prodigara en detalles. Y nosotros los fans ahí dándole vueltas a la cabeza, buscando cualquier pista, cualquier detalle en sus redes sociales que nos dijera algo. Una auténtica pesadilla para los cotillas como yo. Pues bien, la cosa es que Can ha roto el hielo. Y no de cualquier manera, Ha sido en una entrevista reciente, donde le han preguntado directamente por Demet. Y él, sin pelos en la lengua, ha dicho algo que bueno, que confirma muchas de nuestras sospechas, pero de una forma que te deja pensando. Lo que yo he entendido, y ojo, esto es mi opinión, mi análisis de lo que he escuchado, es que Can sí que tuvo sentimientos muy fuertes por Demet. De esos de querer algo serio, de pensar en un futuro. Parecía que estaba enamorado, y a lo grande. El problema, según él, es que la relación, la presión mediática, quizás las expectativas que se crearon alrededor de ellos, acabaron por desgastar las cosas. Muchos decían que era solo una fachada, un montaje para ganar fama. Pero por lo que dice Can, para él era algo real. Y esto es lo que me sorprende porque, a ver, él es un actor, sabe cómo funciona esto de la prensa y la fama. Pero por sus palabras se nota que le dolió. Que no fue una decisión fácil, ni por su parte ni por la de ella, imagino. Lo más jugoso, y aquí viene la parte que te va a volar la cabeza, es que Can ha insinuado que, quizás, las exigencias de la fama, las carreras que ambos tenían que mantener, no encajaban. Y esto es muy importante porque piensa en Demet. Ella también está triunfando un montón, tiene sus proyectos, sus compromisos. Y Can con su carrera en Italia y ahora en otros mercados, pues también. Para ser honestos, yo creo que lo que ha pasado es que intentaron hacer que funcionara algo que en ese momento de sus vidas, con la presión que tenían encima, era muy difícil de mantener. Las redes sociales te exponen muchísimo, cada paso que das se analiza. Y cuando eres una pareja tan mediática, eso te agobia un montón. Can ha sido muy honesto al decir que hubo un momento en el que se dieron cuenta de que no podían seguir adelante juntos. No ha entrado en detalles escabrosos, nada de cuernos ni broncas monumentales. Ha hablado más de incompatibilidad y de que las cosas, a veces, simplemente no funcionan. Y mira, eso es algo con lo que todos podemos empatizar, ¿verdad? Lo que yo creo que está pasando ahora es que Can ha querido cerrar ese capítulo, de alguna manera. Quizás para poder pasar página de verdad, o para que sus fans entiendan que aunque les encantase verlos juntos, las cosas son más complicadas de lo que parecen. Y eso es lo valiente, ser honesto con uno mismo y con la gente que te sigue. Porque seamos sinceros, todos fantaseamos con las parejas de famosos, nos ilusionamos con sus historias. Pero al final, detrás de las cámaras, hay personas con sus propios problemas, sus propias vidas. Y no siempre el amor es suficiente, ¿verdad? A veces las circunstancias, las ambiciones, la propia vida te separan. La pregunta del millón ahora es, ¿qué significa esto para el futuro? ¿Ha cerrado Can la puerta a una posible reconciliación? ¿O simplemente está diciendo, hasta aquí hemos llegado? El tono de su voz, las palabras que eligió, me da la impresión de que ha sido un adiós definitivo, al menos por ahora. Pero claro, esto es el mundo del salseo, y nunca se sabe. Quizás mañana se cruzan en algún evento y se dan cuenta de que la chispa sigue ahí. O quizás ambos están enfocados en sus carreras y prefieren seguir caminos separados. Lo que está claro es que esta declaración de Can Yaman ha abierto una caja de Pandora, y ahora todos estamos esperando ver qué más sale de ella.
Así que, venga, contadme vosotros, ¿qué pensáis de las palabras de Can Yaman? ¿Creéis que fue un amor real que se rompió por la fama, o que hubo algo más que no nos ha contado? Dejad vuestros comentarios aquí abajo, que me muero de ganas de leer vuestras teorías.